Hola, bendiciones. Quien les habla es el pastor Patricio Alvear de la Iglesia Cristiana Lucas 4, 18 y 19, ciudad de San Fernando, nación de Chile, en la cual tenemos la bendición de poder compartir con ustedes nuestra escuela de discipulado y entrenamiento a una vida ministerial con propósito, en la cual estaremos compartiendo distintos niveles de enseñanza y en cada nivel distintos temas, en la cual te invitamos a ser parte de este tiempo de edificación en la Sagrada Escritura, en la cual la finalidad que tenemos es de poder establecer fundamentos de la vida cristiana a la vida de los cristianos, de los creyentes en Jesucristo. Así que te invitamos a que nos puedas estar siguiendo en cada enseñanza con la finalidad de poder capacitarte, de poder activarte y poder cumplir el llamado supremo del Dios eterno. Vamos a empezar con nuestro primer tema o nuestro primer nivel primero de enseñanza que está relacionado con cómo llegar a ser un discípulo del Señor. Y para poder comprender de cómo yo puedo llegar a ser un discípulo, tenemos que entender qué es un discípulo. Y vamos a ir a la palabra del Señor, en la cual vamos a encontrar escrituras claves que están relacionadas con la enseñanza en la cual vamos a estar compartiendo, que es un discípulo. Y la primera escritura está en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, en la cual dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note eso que es fundamental de poder entender, que si permanecimos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente discípulos, sus discípulos, y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. No hay nada más importante de poder derribar las fortalezas de mentiras que el enemigo estableció a través de una enseñanza, una ideología de identidad. La única manera de poder derribar falsas identidades o falsos conceptos es a través de la palabra del Señor. Entonces, para llegar a ser un discípulo del Señor, lo primero que debemos entender es permanecer en su palabra. La otra cita bíblica clave está en Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 21, donde dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor, a seguir su ejemplo siguiendo sus pisadas. Por eso que es importante conocer el carácter, la naturaleza, lo que el Hijo de Dios hizo aquí en la tierra y lo que nos dejó para que nosotros, como sus alumnos, como sus discípulos, podamos continuar a través de seguir las pisadas del Señor. En segunda de Timoteo también tenemos otra escritura clave, que es segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El convertirnos en discípulos, alumnos, la finalidad es aprender del Señor Jesucristo, de capacitarnos, de conocer la Sagrada Escritura con la finalidad de poder enseñar a otros. No hay otro medio de poder enseñar sino las verdades del Señor. Tenemos otra cita bíblica clave que está en el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo Colosenses, capítulo 3, versículo 17, tenemos otra cita bíblica que nos ayuda a entender qué es lo que es ser un discípulo.
y dice su palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo dando gracias al Señor. Son citas claves, son citas escriturales que van a dar fundamento a esta enseñanza, como también tenemos una cita bíblica más que está en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, donde dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en el Señor, el que dice que es del Señor, debe andar como Él anduvo. Y para poder comprender, para poder entender los caminos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es un discípulo. Y la palabra discípulo en griego es matetes, que significa uno que aprende instrucción de otro. La palabra discípulo tiene que ver con ser disciplinados por Dios, ser alumnos, aprendices. También podemos integrar, para poder comprender mejor, la idea de tener un espíritu enseñable, moldeable, una actitud. Alguien que no quiera ser alumno nunca va a aprender. La finalidad de poder cumplir el propósito de Dios es que podamos dejarnos ser formados por Dios, ser capacitados por Dios, ser corregidos, disciplinados por Dios. Cada vez que permanecemos en la palabra del Señor, vamos a estar conociendo la verdad, y esa verdad no va a ser libre de una historia en la cual se ha construido con falsos principios, con falsos valores que nos apartan de la santidad de Dios. Una de las cosas que tenemos que entender para ser verdaderos discípulos o un discípulo del Señor es que tenemos que conocer que para ser discípulos tenemos que vivir principios bíblicos. Y hay 5 principios en los cuales quiero compartirte, en la cual va a nacer de mucha bendición para tu vida y para el conocimiento que estás recibiendo en esta enseñanza. El primer principio bíblico básico de un discípulo es que un discípulo es una persona que vive continuamente en la palabra del Señor. No es una persona temporal o circunstancial, sino que un verdadero discípulo está llamado a vivir en la palabra, a conocer la palabra, a introducirse en ella, a ser instruido, a ser moldeado por la palabra del Señor. No hay otro fundamento más sólido, más firme que la palabra del Señor, la Biblia, la Sagrada Escritura, en la cual ellas nos van a llevar al verdadero diseño del Dios Padre eterno. Por lo cual, si yo quiero convertirme en un discípulo del Señor, uno de los principios básicos que debe haber en mi vida es de poder permanecer continuamente en la palabra del Señor. Lo que necesitamos hacer nosotros es vivir en nuestra vida diaria los mandamientos y las enseñanzas y ejemplos que Dios nos ha dado. Es muy importante de la respuesta que nosotros tengamos a la palabra del Señor, vivir los mandamientos, vivir las enseñanzas del Señor. Este es un principio básico de un discípulo, es un principio básico que nos va a fortalecer, que nos va a dar solidez en nuestra vida cristiana. Recuerde que hay gente que edifica su vida cristiana en cosas circunstanciales, en la cual usted y yo estamos llamados ¿a qué? A edificar nuestra vida en la roca que es Jesucristo, y Él es la palabra viviente, por lo cual vivir continuamente en la palabra del Señor nos va a hacer personas sólidas, van a ser fundamentos que nos van a hacer permanecer ante las circunstancias, ante las crisis, ante
los acontecimientos difíciles que tengamos en nuestro desarrollo de vida. Así que considere este principio como parte fundamental en su vida. Hay otro segundo principio en la cual quiero compartir como básico, que un discípulo del Señor es una persona que confía su vida completamente en el Señor. Esta confianza debe ser total en nosotros. Muchas veces decimos confiar en Dios, pero en la crisis, en la tormenta, es como que cambia ese pensamiento, en la cual un verdadero discípulo debe comprender, debe entender que su vida debe confiar plenamente en el Señor. No importa las circunstancias, vamos a pasar momentos difíciles. La vida debemos aprenderla, la vida muchas veces es dura. Las personas, el entorno, muchas veces son crueles, en la cual no tenemos que eludir estas circunstancias en las cuales vamos a vivir. Vamos a pasar muchas veces tribulaciones, crisis, problemas, decepciones, traiciones. Un discípulo verdadero del Señor sabe permanecer en la crisis, sabe permanecer en la tormenta, en la dificultad. Aún más te digo que un discípulo usa la tormenta como plataforma para elevarse más alto. De verdad que debemos confiar en el Señor. La vida cristiana nos ha enseñado muchas cosas. Nosotros como pastores hemos vivido de verdad muchos procesos, muchas circunstancias que algunas han sido dolorosas. Han sido momentos que han corrido lágrimas a través de nuestros ojos y hemos llorado desde nuestro corazón por situaciones muy difíciles. Pero hemos aprendido que en todo confiar en el Señor es lo mejor. Es lo mejor. No hay mejor proceso o mejor crisis o prueba que podamos vivirla confiado en el Señor. Entonces tenemos que aprender a gozarnos en todo, a dar gracias al Señor en todo tiempo, en todo momento. Un verdadero discípulo cumple este segundo principio de que confía completamente en el Señor. Además, Jesús quiere que confiemos en Él y cada paso mientras Él lleva nuestra vida y la moldea según su voluntad. Sí, porque cada proceso que vivimos, Dios está moldeando nuestra vida y Él quiere que confiemos en Él. Él es el Dios omnisciente, es el Dios que todo lo sabe, es el Dios que todo lo conoce, es el Dios que conoce nuestras vidas y conoce los momentos difíciles en los cuales estamos pasando. Recuerde que el convertirnos en un discípulo seremos disciplinados, seremos moldeados y Él quiere que confiemos en Él. Lo que vamos a vivir como discípulos tiene un propósito de gloria delante del Señor. Así que no tengas miedo, no tengas temor a los procesos, no tengas temor a la adversidad, porque en cada una de ellas Dios nos está moldeando, nos está convirtiendo en sus verdaderos discípulos. Pongámonos en sus manos, dispongamos nuestra vida para hacer su voluntad. Un tercer principio básico de lo que es ser un discípulo del Señor es que un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. O sea, cuando somos discípulos del Señor, nos empezamos a convertir en personas fructíferas. Hay muchas personas que no han entendido que la vida cristiana no es ser llamado a ser personas estériles. Debemos glorificar a nuestro Dios Padre a través de los frutos que tengamos por medio de la palabra. Jesús dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto y este permanezca. La finalidad de entender que
un discípulo cuando permanece en Jesús, cuando permanece en Él, lleva fruto. No hay fruto en un cristiano si no está pegado a la vid. Jesús también nos enseña acerca de esa parábola o de esa enseñanza de la vid y de los pámpanos. Dice que yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos, las ramas, que si no estamos pegados a Él, no podemos tener los frutos necesarios. También Él nos aconseja y nos dice que fuera de Él nada podemos hacer. Un discípulo debe entender que cuando permanece en la vida del Señor, cuando continuamente está en la palabra, cuando confía en Él, va a haber una consecuencia, que van a ser frutos de obediencia, frutos de sujeción a la autoridad, frutos de humildad, frutos de amor, frutos de misericordia. Muchas veces nos es difícil sujetarnos a las autoridades que Dios nos pone y creemos caminar bien. A la verdad estamos siendo engañados a nosotros mismos. Una persona que está pegada al Señor tiene frutos de obediencia, tiene frutos de sujeción a la autoridad, de sumisión, de sujeción, de obediencia a Dios, primeramente en todas las cosas, a su palabra. Debemos entender que muchos cristianos les cuesta perdonar, les cuesta entregar perdón, pero cuando tú te conviertes en un verdadero discípulo del Señor y estás apegado a Él, por consecuencia tú puedes liberar perdón, tú puedes dar perdón. Vamos a enfrentar nuestra naturaleza carnal, vamos a enfrentar nuestra naturaleza caída. Pero cuando estamos pegados a Él tenemos la fuerza, tenemos la savia, tenemos la fuerza del Señor para poder llevar frutos y poder glorificar al Padre. Es uno de los terceros principios básicos, fundamentales en la vida de un discípulo. Hay un cuarto principio básico en la cual que dice que es un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otro. De verdad que cuando servimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos convertimos en discípulos del Señor, nuestra vida no condiciona, es incondicional, no esperando nada a cambio. Le servimos por amor, porque Él nos amó primero. Y servir al Señor, en convertirnos en discípulos del Señor, nos va a llevar a llevar una vida sacrificada. Porque la finalidad de que nos convirtamos en sus discípulos y sigamos sus pisadas es cumplir el propósito del Padre, es cumplir la gran comisión, es poder llegar a anunciar la salvación por medio de la palabra a otros que no han sido alcanzados, entendiendo que Cristo ya lo hizo por todo el mundo a través de la cruz. Él nos refleja su amor por la humanidad, lo cual dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces tenemos que seguir anunciando y el que cree pueda obtener esta salvación maravillosa. Pero esto tiene un precio, esto tiene un sacrificio. El que tú salgas de tu casa, salgas de tu área de confort, vayas a orar por los enfermos, vayas a orar por necesidad, vayas a hablar del mensaje del Señor, que puedas brindar tiempo en estudiar, en capacitarte para poder llevar enseñanzas y edificar la iglesia, porque eso es lo que hemos sido constituidos. Dios nos constituyó a nosotros como ministerios. Dice la Escritura que levantó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, con una sola finalidad: de perfeccionar a los santos, de capacitar a los santos, de edificar a los santos. Y cuando nos convertimos en discípulos del Señor, en alumnos del Señor, nos preparamos. Y el prepararnos, el dedicar tiempo, requiere de sacrificio. Un discípulo se va a sacrificar, un discípulo va a congregarse, un discípulo va a buscar a mentores, va a buscar personas que de una u otra forma van a edificar su vida con la palabra del Señor. Un discípulo va a buscar herramientas, va a buscar literatura, va a buscar libros sobre toda la palabra, va a leerla, va a conocerla. Y eso requiere de sacrificio.
un sacrificio incondicional, porque es por amor a Dios, es por amor a su obra. Si hoy nosotros estamos en el ministerio, es por amor al Señor. No estamos obligados, no estamos padeciendo en el ministerio, sino que hemos comprendido el padecimiento de Cristo por nosotros, por lo que Él hizo por nuestras vidas, el habernos redimido, en habernos salvado, en habernos rescatado, en habernos dado una oportunidad, una nueva identidad como hijos. Hoy, por consecuencia del gran amor del Dios eterno por nuestras vidas, hoy le servimos. Y sabemos que este servicio tiene sacrificio. Tiene sacrificio. La familia es sacrificada, los hijos son sacrificados. El tiempo, la comodidad, muchas cosas que están en nuestra vida normal, diaria, son sacrificados. Y eso no lo hace cualquier persona. Solo eso lo hacen los discípulos del Señor. Por eso entender ser un discípulo del Señor es más que entender a ser evangélico. Es más que yo me crea que porque voy a la iglesia soy hijo. Es mucho más. Ser un discípulo es más que ser un evangélico. Vuelvo a repetir. Demanda de sacrificio. Demanda de entregar nuestras vidas por amor a otras personas. Dedicar nuestros tiempos por amor a otros. Hoy muchos tienen sus propios tiempos ocupados, pero aquellos que rinden por enseñar la palabra, ténganse por doble honra. Aquellos que están ministrando, aquellos que están llevando en alguna iglesia el ministerio, pueblo de Dios, ténganlo por honra. Porque si están ahí, es porque han entendido el llamado del Señor y están sacrificando sus vidas para llevarte a ti y para llevar a muchos al conocimiento del Dios eterno. Estos son ya 4 principios que hemos hablado acerca de lo que es ser un discípulo del Señor. Y hay un quinto en el cual dice que un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de Cristo. Lo habla Mateo 28, 18, 20. La meta de nuestro discipulado, la meta en convertirnos en discípulos del Señor tiene propósitos. No solamente de llenarnos de un conocimiento, sino que cuando adquirimos este conocimiento, cuando nos capacitamos, cuando nos convertimos en discípulos, es con la finalidad de cumplir la gran comisión, de anunciar la buena nueva de Jesucristo. Es así, estos son los 5 principios fundamentales básicos que deberíamos tener y entender como discípulos del Señor. Convertirnos en discípulos es un privilegio. Es un privilegio que tú te conviertas, que yo me convierta en un discípulo del Señor. Uno de los privilegios de ser un discípulo del Señor es que somos llamados y escogidos por Él. Y ese es un privilegio. Dice que en Cristo somos predestinados, en Cristo somos escogidos. Fuera de Cristo no podemos experimentar el llamado, fuera de Cristo no podemos experimentar el ser escogido. Para que no visualicemos una mala enseñanza como diciendo que a unos Dios escogió y a otros no. Dios murió por todos nosotros. Y cuando nosotros creemos en el Hijo, en el sacrificio del Hijo, obtenemos salvación. Somos llamados por Él. Somos escogidos por Él. Entonces, el ser escogidos está en Cristo. El ser llamados está en Cristo. Y ese es un privilegio. Hoy podemos disfrutar de este privilegio. Tú en tu casa, con tu familia, con tus hijos. El hecho de que hayamos aceptado al Señor, nos sentimos privilegiados porque Él nos escogió. Nos llamó a un propósito glorioso. Otro privilegio importante como discípulo del Señor es de que entendemos que Él es nuestro Salvador y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Lo que nadie puede hacer, lo que nadie pudo hacer, solamente Jesucristo lo pudo hacer. Y ese es un gran privilegio,
el de ser un discípulo del Señor, que, que la salvación nos alcanzó por medio de Él. Otro privilegio, y este es tremendo, es que antes no éramos hijos, éramos esclavos. La palabra nos enseñaba y nos dice que el esclavo no permanece para siempre, más el hijo sí. Y Él nos adoptó. No siendo hijo, nos adoptó, siendo para convertirnos en hijos de Dios. Y uno de los privilegios maravillosos que podemos tener como discípulos del Señor, que Él hoy es nuestro Padre. De verdad que muchos les cuesta comprender la paternidad de Dios, porque hemos nacido en un sistema distorsionado, hemos recibido falsas enseñanzas erróneas, principios distorsionados. Muchas veces uno se imagina de personas que han vivido maltratos por sus padres, incluso, ¿por qué no decir, mujeres o niños que han sido violados por sus padres? Entonces, cuando se te presenta a Dios como Padre, tienes un rechazo, tienes un problema en tu interior de relacionarte con Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, quiero decirte, amado hermano, Él nos restaura, Él nos sana de una historia pasada. La palabra nos va transformando, trayendo la verdadera identidad, donde conocemos la verdadera naturaleza del Padre, los verdaderos atributos que Él tiene, y podemos descubrir que el Padre, que quizás el que nos afectó, el que nos dañó, no tiene ninguna cercanía ni igualdad con el Padre eterno que se ha revelado por medio del Hijo. Este es un privilegio maravilloso de poder descubrir al Dios Padre amoroso, fiel, bueno, justo, santo. Hay tantos atributos maravillosos que podemos disfrutar como discípulos, y uno de ellos es que Él es nuestro Padre, y como Padre podemos tener una relación maravillosa con Él. Hay otro privilegio maravilloso, que tenemos vida eterna. Él nos ha dado vida eterna, y vamos a estar siempre con el Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, poder servirle y poder cumplir nuestras asignaciones. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Estaremos siempre con Él. Es un privilegio que tenemos los discípulos del Señor. Otro privilegio es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el que vive en nosotros puede testificar, puede edificar en nuestras vidas. Es un privilegio donde no todos tienen el Espíritu de Dios. Hay muchos que tienen el espíritu del mundo. Más cuando estamos en Cristo, viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos los misterios que muchos no comprenden. Son revelados por medio del Espíritu Santo, en el cual testifica en nosotros, nos da seguridad, nos da confianza que estamos en Él, que somos de Él. El Espíritu Santo testifica nuestra salvación en nuestro interior. Y ese es un privilegio cuando tú y yo nos convertimos discípulos del Señor. Por eso es que el desafío a ser un discípulo es extraordinario. No es que nos convirtamos en religiosos, en personas estructuradas, sino que a través del discipulado podamos adquirir la vida del Señor, a aprender de la vida, aprender de lo que tenemos que desarrollarnos, aprender. Convertirnos en discípulos es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Otro de los privilegios que tenemos como discípulos, que tenemos paz.
con Dios. Su paz nos consuela. Él nos transmite esa tranquilidad, esa confianza. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nos convertimos en discípulos del Señor, vivimos confiados y tenemos paz. Tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos confianza. Y cuando tú logras comprender el amor de Dios, cuando tú logras comprender el propósito que Él quiere hacer con nuestras vidas, uno de los privilegios maravillosos, que no nos podemos separar de su amor. No nos podemos separar de su amor, porque su amor nos ha inundado de tal manera que le necesitamos. Necesitamos vivir en Él, estar con Él, caminar con Él. Entonces, debemos comprender que estamos todos llamados a ser discípulos del Señor, que tú estás llamado a convertirte en un discípulo, en un buen discípulo del Señor. Pero entendiendo los principios básicos, entendiendo que es un privilegio de ser un discípulo, también debemos entender que tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades tenemos que tomar decisiones firmes con nuestras vidas. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Y para dejarlas, tenemos que tomar decisiones firmes, ser radicales. Un discípulo es radical. Porque si vivimos una vida superficial, no vamos a tener transformación, ni tampoco vamos a experimentar los privilegios que Dios nos entrega en su gracia, en la herencia en Él. Por lo cual, convertirnos en verdaderos discípulos tiene responsabilidad. Y una de las responsabilidades es que tu decisión, mi decisión, nuestras decisiones sean firmes. Sean firmes. Tener dominio propio ante las decisiones que tengamos que tomar en la vida. Para cambios, tenemos que tomar decisiones. Para convertirnos en hijos de Dios, tenemos que tomar decisiones. Para convertirnos en discípulos del Señor, tenemos que tomar decisiones.